Gracias, Jenny, por avisarme. Entonces estamos mirando si este modelo, interpretando en este modelo unas fórmulas. ¿Cómo la vamos a interpretar? Con el dominio ABCD, con que los cuadrados son los que están dibujito con cuadrado, los círculos que están dibujito con círculo y con los nombres que están allí, y con que si llega a aparecer una fórmula, una X o una Y libres, la X se va a interpretar como B y la Y se va a interpretar como A. Si no aparecen libres, pues estas no sirven para nada porque no hay que interpretar fórmulas libres. Si llega a aparecer libre la fórmula en la que voy a interpretar. Entonces vamos. La primera fórmula es esta, C de A. O sea, dice, ¿cómo interpreto C de A? C es el círculo, A es la constante A, y yo veo que en los círculos está la A. Entonces esta da verdadero. Esta, U de X. Entonces X está libre. Entonces, ¿cómo interpreto las libres? Como lo que diga aquí, B. Entonces, U de B. ¿Y qué interpreto U? Es el cuadrado. ¿B es un cuadrado? No, entonces esa fórmula es falsa. Esta. Existe un X tal que true dos puntos U de X. Entonces, como es tal que true, es como si me dijeran true y U de X, o sea, U de X. Existe un X, U de X, existe uno del dominio que sea cuadrado, ¿sí? Ah, no, eso, el que hizo el modelo me dijo eso. Alguien dijo, mi modelo, si llega a haber una variable X libre, póngale B. Eso es lo que llama la interpretación de las variables libres. No tiene por qué haber variables libres, pero si llega a haber, entonces interprételas así. Eso lo dijo el que lo dijo. No hay una razón de ser, simplemente le dio por ahí. Igual que le dio por llamar a este A, a este B, a este C, a este D. Había podido llamar a este A, a este B, a este C, a este D. O sea, el modelo, la persona que lo hace como quiera. Y luego yo miro si es verdad en ese modelo. Entonces, existe un X tal que sea cuadrado. Entonces, yo miro aquí y entonces esto sería construir la fórmula. U de A, o U de B, o U de C, o U de D, porque solo hay 4 elementos en el dominio. Entonces, el existe se interpreta como una disyunción generalizada. U de cada uno de estos. Pero U de A da falso, U de B da falso, U de C da falso y U de D da verdadero. Entonces, la disyunción de U de A, o U de B, o U de C, o U de D da verdadero, por lo tanto, el existe es verdadero. Listo. ¿Cómo se interpreta un existe? Entonces, según lo que acabamos de ver, este existe, su semántica es U de cada elemento del dominio. U de A o U de B. Solo pongo U porque el otro pedazo del predicado es true. Entonces, true y U de X es true, es U de X. Lo que aquí tengo true, U de, entonces cuando esto es cierto, si yo cojo true y U de X y lo aplico en cada elemento del dominio y una de esas es verdad. Entonces, U de A da el primero, U de B da en el segundo, U de C da en el tercero y U de D da en el cuarto y ya no hay más elementos en el dominio. Entonces, esta es la fórmula que me da este existe. ¿Esta fórmula es cierta o es falsa? Entonces la interpreto. A es un cuadrado, no, falso. B es un cuadrado, no, falso. C es un cuadrado, no, falso. D es un cuadrado, sí, cierto. Entonces me queda falso o falso o falso o cierto, queda cierto. Entonces esta fórmula es verdadera. Coincide con la intuición. Hay un elemento que es un cuadrado ahí. ¿Sí? Pero formalmente si una máquina estuviera haciendo esto, la máquina desarrollaría esto, miraría si cada una es verdadera y cuando diga hay una que dio verdadera, dice verdadera. ¿Listo? Porque acuérdense que muchas de las cosas que hacemos realmente modelan un mundo que luego lo modelan en un computador. El computador por detrás tiene esas fórmulas y determina si es verdad o es verdad con estas reglas. Lo que nosotros, la inteligencia nuestra es coger el computador y hacerlo comportarse así como dice la lógica. ¿Sí? Pero las reglas ya las definimos. Pero entonces, nosotros no vamos a aplicar las reglas en la vida real, sino que vamos a dejar que un computador las aplique. Vamos a programarlo para que él las aplique. Pero vamos a programarlo con esta lógica. Bien. ¿Ya es listo? Profe, no entendí muy bien lo de C de A y lo de U de X. ¿De dónde sale la C y la U? No, entonces, Andrés, alguien me dio esta frase. Entonces me están preguntando, ¿esa frase es cierta en el modelo? Entonces yo voy a mirar cómo se interpreta C en el modelo. C se interpreta como
el predicado que contiene a B y a C, las constantes A, B y C. ¿Y qué hay aquí adentro? Una A. ¿Cómo se interpreta una A? Con la constante. Entonces, mira, A es A. Listo. Entonces, A está en C. Sí. Entonces, esta fórmula es cierta porque A es un círculo. Ahí vamos, Andrés. Sí, profe, ya la Ya, pillé bien. la C y la A salieron de alguien que me escribió esa fórmula. Alguien la escribió. O sea, no le puedo decir de dónde. O sea, alguien me dijo, ¿será que esta fórmula es cierta? Alguien escribió, ¿será que esta fórmula es cierta? U de X. Entonces, como esta tiene variables libres, yo no puedo hablar de si es cierta a menos que alguien me diga cómo interpreto X. Aquí me dijeron interprete X como B. Entonces, lo que me están preguntando es si U de B es cierta. Entonces, voy a mirar aquí en el modelo U de B. Resulta que B es un círculo, no es un cuadrado. Entonces, U de B es falsa. Entonces, esta fórmula no se cumple allí, no es satisfactible. Esta fórmula sí resultó satisfactible. ¿Listo, Andrés? Sí, ya, profe, ya me quedó más claro. Bien, listo. Entonces, ahora tenemos hasta las 8:30 para hacer el último ejercicio del día en Sócrates. Sergio, ¿vas a preguntar algo o estás desperezando? Bien, entonces ya les digo el ejercicio. Voy a cuadrarlo aquí en Sócrates. En Sócrates. La prueba es este. Vamos a hacerlo, no, vamos a hacerlo así moderado por mí. Y entonces ya les debería aparecer la primera actividad, la primera pregunta. Solo uno. Les voy, mientras van conectando, les voy a contar en qué consiste el ejercicio. Tenemos unas fórmulas de cálculo de predicados. Miren esta fórmula. Acuérdense que si no aparece el palito 2 y el este y dos puntos, es porque ahí hay un true, ¿cierto? Es cuando no aparece el palito tal cosa, dos puntos, porque es true, true y. O sea, es un true allí donde había un phi, había un true. Entonces, en un caso es true implica y en el otro caso es true y, pero true implica y true y finalmente va a dar lo del lado derecho. Entonces, para todo X, para todo Y, R, o sea, hay una relación entre f de XY y f de YX. Aquí dice, para todo X, para todo Y, para todo Z, hay una relación entre f de X de f de YZ y entre f de XY y Z. O sea, este es un término, este es otro término, y hay una relación entre esos dos términos, y esa relación se cumple para todo X, para todo Y, para todo Z, según esta fórmula. La fórmula 3 es para todo X, R de f de X, A, X, y A es una constante. Entonces tenemos tres fórmulas de un cálculo de predicados, donde tiene un símbolo de predicado R, tiene un símbolo de función F, y tiene un símbolo de constante A. Entonces me van a preguntar si esa fórmula es verdadera o es falsa, pero me tienen que preguntar si es verdad o falsa en un modelo, no así porque sí. Entonces me van a preguntar si esa fórmula es cierta en un modelo. Entonces el primer modelo es este. Dice, considera el modelo en el cual el dominio son los naturales, la función de interpretación y la función G son las siguientes. Interprete A como cero, interprete R como el igual de los naturales e interprete F como la suma de los naturales. Y ahora le estoy preguntando, ¿será que en ese modelo la conjunción de phi1 y phi2 y phi3 es cierta? Y entonces ustedes van a responder aquí si en ese modelo esa conjunción es cierta o es falsa. O sea, interpreten phi1 y phi2 y phi3 en este modelo. Phi1 es esta de aquí arriba, phi2 es esta de aquí y phi3 es esta de acá. Y entonces, con lo que ustedes saben de los naturales, del cero, de la igualdad de los naturales y de la suma, interpreten qué dice la primera, qué dice la segunda, qué dice la tercera, y si es cierto, phi1 y phi2 y phi3.
una conjunción es cierta si todas son ciertas. Pero esta es un para todo, esta es otro para todo y esta es otro para todo. Entonces miren si este para todo es cierto, miren si este para todo es cierto, este para todo es... Si todo es cierto, entonces ponen verdadero. Si no, ponen falso. R es la igualdad de los números naturales. F es la suma. Y A es la constante, es el cero de los naturales. Esas son mi interpretación. Porque yo dije que mi dominio eran los naturales. Entonces tengo que interpretar los símbolos con cosas en los naturales. A ver cuántos están conectados. 30 nomás. 29. Ya hay 10 que me contestaron. Me faltan 20. 19. ¿Alternativos en qué sentido? Ah, me están preguntando qué otros símbolos podemos usar para el para todo y para el existe. Pues digamos que mientras escribamos con la mano, escribamos el para todo como es, el existe como es. O sea, yo trataría de usar el para todo como es, el existe como es. Pero en este Logic Tools, que también funciona para lógica de predicados, entonces eh, utilizan este para el para todo y utilizan este para el existe. Pero en Logic Tools, eso en la literatura real, en los libros de matemáticas nunca usan eso para eso. Pero en Logic Tools se inventaron usar este para el para todo y este para el existe para poder escribir textos. ¿Sí? Pero en la literatura no los va a encontrar, los va a encontrar aquí en Logic Tools. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con nuestro ejercicio. A ver cuántos han contestado. 21, 22. Listo. Vamos a destaparlo porque me faltan más ejercicios. Entonces, antes de destaparlo, miremos lo que uno contestaría. Entonces, ¿qué dice la primera fórmula? Dice, para todo X, para todo Y, es igual, porque R es el igual, sumar X con Y que sumar Y con X. ¿Cómo la ven? ¿Esa qué es? ¿Es verdad, cierto? Sumar X con Y es igual a sumar Y con X. Aquí abajo, para todo X, para todo Y, para todo Z, es igual sumarle a X la suma de Y y Z que sumarle a X la suma de X, Y, Z. Esa es la asociatividad de la suma. Y es cierto. Para todo X, para todo Y. R es ser igual. Entonces dice, es igual f de X, Y, que es la suma de X con Y, que la suma de Y con X. O sea, la primera dice, cuando yo la interpreto, lo que dice es que es igual X más Y que Y más X. Y eso es verdad en los naturales, ¿sí o no? La de abajo dice, es igual X más Y más Z que X más Y más Z. Esa es la asociatividad de la suma en los naturales. Y la de abajo dice, sumar X con 0 es igual a X. Y X más 0 siempre es igual a X, para todo X. Por lo tanto, Φ1, Φ2 y Φ3 son ciertas en este modelo, por lo tanto, la respuesta correcta sería decir verdadero. ¿Sí? Vamos a ver aquí. 32% pusieron falso de 31, se bajó. ¿Sí? Entonces, ya vieron cómo se interpreta, ¿cierto? Entonces, vamos a la siguiente entonces debe ser más fácil para todos. Una constante, un símbolo de constante es distinto de un símbolo de variable. Los símbolos de constante son para representar constantes o sea, elementos constantes del dominio. Entonces necesita asociarle un elemento del dominio a cada constante. Si usted no interpreta cada constante, no la interpretación no está completa.
En principio, las fórmulas que vamos a interpretar no traen variables libres, por lo tanto, no es obligación decir cómo interpretar variables libres, porque las variables libres no tienen por qué aparecer. De hecho, las variables libres aparecen es porque al tratar de interpretar una fórmula cerrada, yo cojo un pedacito, que ese pedazo es abierto, pero yo le digo, interpreta ese pedacito como el elemento tal. Y hice esa conjunción de cosas. Por eso es que lo necesité. Si no, no hubiera necesitado realmente interpretar variables libres. Entonces, ahora este es el segundo modelo, M2. Los mismos naturales, pero la interpretación. Ahora, A es el 1, la constante A es el 1, la R sigue siendo la igualdad, pero la función es la multiplicación. Entonces, respóndanme si estas tres fórmulas son ciertas en este modelo. Bueno, ya me contestaron 22. Entonces, ¿cómo se interpretaría? La primera, para todo X, para todo Y es igual multiplicar X por Y que multiplicar Y por X. ¿Qué dice? ¿Cierto? Para todo X, para todo Y, para todo Z es igual multiplicar X y luego multiplicarlo por Y, por la multiplicación de Y con Z, que multiplicar primero X con Y y luego multiplicarlo con Z. También es igual, la multiplicación es asociativa. Y la tercera dice, para todo X es igual multiplicar X por 1 que X, que también es cierto. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es verdadero. Casi llegamos al 100. Alguien dijo que no era verdadero. La tercera. La tercera es este modelo. Dice, interprete los dominios como los naturales, la A como el cero, la R como el igual y la F como el símbolo de menos, como la resta de los naturales. Entonces, en ese caso, queda Φ1, Φ2 y Φ3. ¿Es cierto o es falso? Llevo 11 respuestas. Apenas llegué a 20, nos fuimos. Bien, ya están contestando rápido. Y 20, 21, listo. Entonces, la primera fórmula diría, es igual a hacer X menos Y que hacer Y menos X. ¿Es igual? No, ¿cierto? O sea, si yo cojo que X vale 0 y Y vale 0, 0 menos 0 es lo mismo que 0 menos 0. Pero es igual para todo X, para todo Y. Entonces, no, 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5. O 4 menos 2 no es lo mismo que 2 menos 4. O 4 menos 8 no es lo mismo que 8 menos 4. Entonces, ya la primera fórmula no es cierta. Si la primera fórmula no es cierta, ¿qué podemos decir de la conjunción? Falsa. Sin importar si esta es cierta o no, si esta es cierta o no. Aunque esta no es cierta, pero la tercera sí es cierta. Porque X menos 0 siempre da X. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta correcta era, quedaba falso. Y entonces, pero algunos se dejaron engañar de esto. Tengan cuidado. Y la cuarta, pues la cuarta ya es una pregunta un poquito más, eh, es, ya, entonces esta es, considere una cuarta fórmula. Están estas tres fórmulas y una cuarta fórmula que dice, para todo X es igual f de xx que x. Esa es la cuarta fórmula. Para todo X, perdón, está relacionado f de xx con x. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de estos modelos esas cuatro fórmulas son verdaderas? Hay un modelo que dice, interprete A como 0, R como igual,
F como la suma, otro que dice interprete A como true, R como la equivalencia y F como la conjunción, o sea que aquí estamos hablando del dominio de los booleanos, aquí estamos los naturales, aquí estamos los booleanos, faltó el dominio. En esta el dominio son los booleanos y en esta el dominio son los naturales. Entonces le dice, interprete los naturales con el 1 la igualdad y la multiplicación, o interprete los naturales con el 0 la igualdad y la suma, o interpreten los booleanos con A igual a true, R la equivalencia, F la conjunción, o con A igual a falso, R la equivalencia y O la disyunción, y F la disyunción. Entonces diga, ¿cuáles de esos cuatro modelos satisfacen estas cuatro fórmulas? Y recuerden que ya las tres primeras ya sabíamos que los naturales con el más y el cero, o los naturales con el por y el uno las satisfacían. ¿Mm? O sea que le está preguntando si la cuarta la satisfacen los naturales con el más y el menos, con el más y el por, y si la satisfacen los booleanos con la disyunción y la conjunción. Sí, en estos ejercicios me faltó decir cuál era el dominio. Como las preguntas, como las respuestas les salen en diferente orden a ustedes, las que tienen true y false, el dominio son los booleanos, porque interpreto A con un booleano y B con un. Las que tienen 0 y 1, el dominio son los naturales. De nuevo, cuando llegue a 20 respuestas, vamos a mirarlas. Profe, ¿podemos cerrar el enunciado, porfa? ¿Este? Sí, es. Luego 21, 22. Entonces, las, entonces empecemos a mirar aquí. Este primero que tengo yo aquí, el del dominio de los naturales, A es 0 igual y la suma. Entonces ya habíamos visto que las tres primeras eran ciertas. La cuarta diría, para todo número natural es igual sumar x con x gx. O sea, x más x es igual a x. ¿Eso es cierto los naturales? No, ¿cierto? Entonces, este señor no será de los que escoja porque él no cumple la cuarta. El otro, este de abajo. Si fuera con el 1 y la multiplicación, diría, para todos los naturales, x por x es igual a x. ¿Y x por x es igual a x? No, ¿cierto? Aunque haya unos que lo cumplan, todos no lo cumplen. Entonces tampoco los cogería. Entonces, estos dos no. Ahora vamos con los booleanos. Los booleanos, primero que todo, los booleanos cumplen con que es equivalente x y y, que y y x. La fórmula x conjunción y es equivalente a y con x. Es que r ya no es igual, es equivalencia. Y f ya no es más o por, sino es la conjunción. Entonces, hacer x y y es equivalente a hacer y y x siempre. Hacer x y z es lo mismo que hacer x y z. Sí, porque la conjunción es asociativa. Hacer x y true es lo mismo que x. Sí, es cierto, porque el true es el neutro de la identidad de este. Por lo tanto, los booleanos cumplen estas tres. Y esta x y x es lo mismo que x. Entonces ya vimos que sí, eso es se llama la idempotencia. X y x es lo mismo que x. Por lo tanto, ¿dónde está? Esta del true equivalencia, esta sí lo cumple. Y ahora el false con la equivalencia y el o. Entonces, ¿es equivalente x o y que llevo x? ¿A y o x? Sí, ¿cierto? Equivalente. ¿Es equivalente x o y o z que x o y o z? También. ¿Es equivalente x o false a x? Sí, x o false da x.
y es equivalente X o X a X también, independencia del O. Entonces, este también es. Entonces, fíjense que las mismas fórmulas pueden tener modelos donde son ciertas y modelos donde son falsas. ¿De acuerdo? Pero estas interpretaciones hay que hallarlas o siempre no dan. Depende. Entonces, si usted le dicen, escriba un modelo donde esa fórmula es cierta. Entonces, usted tiene que dibujar un modelo donde eso es cierto, inventárselo usted. A veces le dicen, en este modelo esa fórmula es cierta, entonces usted tiene que mirar si en ese modelo esa fórmula es cierta. A veces le van a decir, esta fórmula es cierta en cualquier modelo, entonces obviamente usted no se va a poner a hacer modelo por modelo porque hay infinitos modelos, sino que usted se va a poner a mirar si la fórmula es una tautología de alguna otra manera. Voy a enviar estas respuestas. Ya, sí, sí, sí. Si en vez de un para todo fuera un existe, ¿serviría la potencia? Aquí. Sí. Si aquí en lugar de para todo dijera existe. Entonces, ¿existe un número tal que x más x es igual a x? Sí, por ejemplo, 0 más 0 da 0. O no, 1 más 1 da 2. No. No, digo, con la suma serviría, porque 0 más 0 es igual a 0. Si fuera con la multiplicación, existe un número tal que x por x de x, sí, el 1, 1 por 1 da 1. Entonces, si fuera con existe, todas hubieran cumplido. De acuerdo. Muy bien, esa pregunta aquí que me preguntaron en el chat. Que lo de la multiplicación de la suma no es. Ah, bueno, porque aquí dice, Hernán, aquí dice que para todo x es igual sumar x más x que x. Mejor dicho, espérense, lo escribo aquí. Entonces, un modelo donde se cumplan las cuatro. ¿Dónde está la cuarta? Ah, esta es la cuarta. Entonces, esta cuarta diría, para todo x, espérense, lo busco en el chat, para todo, que ya no lo tengo aquí. La cuarta fórmula interpretada diría, para todo x de los números naturales, se tiene que es igual sumar x con x que x. O sea, típicamente escribimos así, x más x es igual a x. Entonces la pregunta, Hernán, ¿esto es cierto? ¿X más x siempre es igual a x para todos los números naturales? Hernán. Hernán. Fue Hernán el que me preguntó si Hernán. O sea, x más x es igual a x para todo x. Ah, ya entendí, es que ya me había puesto, ya entendí. No, bien, bien. Entonces, dejémoslo ahí. Vamos a grabar.